Vale, vamos a meternos de lleno. Hoy abrimos un libro que trata sobre una de las formas de poder más esquivas y potentes que existen, el arte de la seducción. Y que quede claro desde el principio. No hablamos solo de ligar, por así decirlo. No para nada. Hablamos de la capacidad de atraer, de influir, de desarmar a los demás en cualquier campo, ya sea social, político. Y la fuente principal que usamos, la obra de Robert Greene, El arte de la seducción, lo plantea justo así, no como un don, sino como una habilidad, algo que se puede estudiar Y perfeccionar. y perfeccionar. Y lo fascinante, para mí, es el punto de partida que propone Greene, A ver, que la seducción no nace como un juego, nace como una herramienta de poder, muy sofisticada. una herramienta de poder. Sí, históricamente la describe como el arma que desarrollaron las mujeres para contrarrestar la fuerza física masculina. Claro. No se basa en la belleza, que es algo, digamos, pasivo, sino en la psicología activa, en la habilidad de leer qué le falta al otro y convertirte en la encarnación de esa fantasía. O sea que es una guerra que se libra en la mente. Y se gana en la mente del otro. Totalmente. Exacto, es como un jiu-jitsu social. La idea es que, al no poder imponerse por la fuerza, pues se sustituye la fuerza por la maña. Justo. Y los ejemplos que da el libro son espectaculares. Pensemos en Cleopatra. No sedujo a Julio César o a Marco Antonio simplemente siendo, no sé, exótica. No, no fue eso. Creó un espectáculo. Los sacó de su mundo, el de la guerra, el de la política romana, y los metió en el suyo. Un universo de lujo, de placer, De misterio. y ahí, en su terreno, los dejaba, totalmente fuera de juego. Es que ese es el núcleo. No se trata de ofrecer el cuerpo, sino de capturar la mente. El objetivo es estimular la imaginación del otro, Hasta un punto. en que el deseo se desborda. Exacto. Una vez que ocupas la imaginación de alguien, su voluntad empieza a ceder. Y esta dinámica, que el libro describe como femenina en su origen, evoluciona. Aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Qué pasa cuando los hombres empiezan a usar estas armas? Pues que en el siglo XVII, la aristocracia masculina empieza a usar estas tácticas. Ajá, Figuras como las que inspiraron a Don Juan aprenden el poder de la apariencia, ajá. de la coquetería, pero le añaden un elemento tradicionalmente masculino muy potente, ¿El lenguaje? el lenguaje. Descubren que las palabras pueden ser tan embriagadoras como el perfume. Y de repente tienes dos arsenales. El espectáculo visual y la persuasión verbal, exacto. Y personajes como Casanova fueron maestros en, en fusionar ambos. El libro, además, insiste en que resistirse a esta idea, a este poder, es inútil. ¿Por qué? Porque a todos, sin excepción, nos embriaga la sensación de saber que gustamos, Claro, de que podemos influir en alguien. Esos momentos, aunque sean fugaces, nos dan una seguridad que, paradójicamente, nos hace todavía más atractivos. Es un círculo. se retroalimenta. Una vez que experimentas esa capacidad de captar la atención de alguien, ya sea en el trabajo o en una cena, esa sensación se queda. ¿Y quieres más? Bueno, para entender cómo funciona esto en la práctica, el libro lo organiza todo en arquetipos. Y uno de los más potentes, sin duda, es el de la sirena. Sí. El ejemplo clave que usa es Marilyn Monroe. Y no es solo por ser guapa. Para nada. La belleza ayuda, claro, pero el poder de la sirena es psicológico. El libro cuenta una anécdota de Monroe. La del suéter, ¿no? Esa. Con 13 años se puso un suéter demasiado ajustado y, de repente, todos los hombres la miraban como si fuera una mina de oro. Ese día entendió que tenía un arma. Y el arquetipo de la sirena consiste justo en eso, en proyectar una presencia sexual muy intensa, pero a la vez combinarla con algo etéreo, ¿no? Distante. Exacto, es la promesa de un placer máximo que nunca se acaba de entregar del todo. Ahí está la clave. No se trata de satisfacer el deseo, sino de mantenerlo siempre vivo. Es la psicología de la escasez, pero aplicada al deseo. La sirena no te da lo que quieres, te hace adicto a quererlo. Una fantasía sexual y una diosa inalcanzable. Todo en uno. Y eso obliga a la persecución. Además, a menudo son, y cito, fantásticamente irracionales. Sus cambios de humor, su capricho, resultan magnéticos para hombres que se sienten atrapados en su propia rutina. Claro, rompe su monotonía.
Y esa irracionalidad genera un cierto temor, un respeto que impide que se acerquen demasiado y, bueno, que descubran el truco. Esto en el mundo digital de hoy se ve por todas partes. Perfiles en redes sociales que son eso, una imagen perfecta, deseable, pero totalmente distante. Es el arquetipo de la sirena a escala global. Totalmente. Vale, pasemos a otro arquetipo que también juega con la fantasía, pero de otra forma. El libertino. El modelo es Don Juan. Sí, y lo interesante es cómo la leyenda evoluciona. Pasa de ser una fantasía de poder para hombres a convertirse, según el libro, en una fantasía para mujeres. Espera, explícame eso. Porque hoy en día la figura del conquistador en serie, digamos, no tiene muy buena prensa. ¿Cómo puede ser seductor? La clave, según Green, no está en el número, está en lo que simboliza. ¿Y qué simboliza? Un momento de deseo puro, sin ataduras, sin juicios, sin futuro. Es la promesa de ser deseada de forma incondicional, aunque solo sea por una noche. Y su herramienta más poderosa es su reputación. O sea que la mala fama le ayuda. Claro, nunca se disculpa por ella, al contrario, la cultiva. El libro llega a decir que para muchas, el abandono era mejor que no ser deseada por un hombre así. Eso me lleva a pensar en una táctica del libro, la creación de triángulos. El libertino es un maestro en eso, ¿no? Aunque sea de forma pasiva. Absolutamente. El libertino es un triángulo andante. Su pasado, su fama. Todas las mujeres que lo han deseado antes forman un tercer vértice invisible. Que compite con el presente. Y eso crea un aura de deseabilidad inmensa. Funciona por un principio psicológico muy básico. Valoramos más aquello que otros también desean. Si tantos lo quieren, por algo será. Exacto. Se genera un deseo competitivo. Otras quieren sumarse al club de las seducidas. De todos los arquetipos, hay uno que me parece, bueno, el más moderno, casi adelantado a su tiempo. El dandy. El dandy es fascinante. Porque juega con la ambigüedad de género de una forma que hoy vemos por todas partes, en la música, en la moda. Sí, es que es inclasificable. Adopta rasgos del género opuesto para crear un efecto. Desconcertante. Y atractivo. El gran ejemplo es Rodolfo Valentino. A ver, El libro lo describe como un hombre que cortejaba como lo haría una mujer si fuera hombre. Era paciente, detallista, observador. o sea, desarmaba a las mujeres haciéndolas sentir cómodas. Justo. Les daba una presencia que les resultaba familiar. Y cuando ya habían bajado la guardia, atacaba con una audacia puramente masculina. Como Elvis o Mick Jagger, que también jugaban con esa ambigüedad. Totalmente. El poder del dandy es romper las expectativas. Desequilibra constantemente a la víctima, por usar la terminología del libro. Y no busca complacer. Para nada. Su insolencia es magnética. Como a la mayoría de la gente le oprime tener que ser siempre cortés, disfruta de quien se salta esas normas. Hay una cita genial que lo resume. ¿Cuál? Los dandis complacen a las mujeres disgustándolas. Hemos hablado de cómo el libertino es un triángulo pasivo, pero el libro también habla de crearlos de forma muy activa. ¿Cómo funciona esa táctica? Sí, es una de las estrategias más efectivas. La idea es simple. Haz que tu objetivo sienta que tiene rivales. Su valor percibido se dispara. Ponme un ejemplo. El libro cuenta la historia de Lou Andrea Salomé. Cuando notó el interés del filósofo Paul Rée, en lugar de aceptarlo, le propuso algo insólito. ¿El qué? Que invitaran al amigo de Rée, un tal Friedrich Nietzsche, a vivir los tres juntos, en una comuna intelectual. Vaya, me imagino que eso complicó las cosas. De inmediato, la amistad entre los dos hombres se convirtió en una rivalidad feroz y celosa por la atención de ella. Ella se convirtió en el centro de su universo. No hace falta llegar a esos extremos, claro. No, claro. El libro menciona que simplemente rodearse de un círculo de admiradores como hacía Paulina Bonaparte o tener una reputación de conquistas como Errol Flynn consigue el mismo efecto. Esto es básicamente la economía de la atención en redes sociales. El número de likes funciona como un triángulo social constante que dice esta persona es deseable. Es una analogía perfecta. La dinámica es idéntica. Repele. Y la causa principal, según Green, es una inseguridad tan profunda que los vuelve completamente egocéntricos. Están atrapados en sus propias ansiedades, tanto que son incapaces de hacer lo más básico de la seducción, centrar la atención en la otra persona. Son los que hablan sin parar de sí mismos, los que no escuchan. Exactamente. No saben leer el ambiente, no captan las señales no verbales. El libro da un ejemplo perfecto, casi cómico. La historia de un joven torpe,
Melcourt, que intenta seducir a una mujer mayor, Madame de Lursay. Y él no las pilla, claro, ni una. En el momento culminante, cuando están a solas, ella le dice con un lenguaje corporal que grita, «Bésame». Creo que ya debería marcharse. Y él, Él, que es totalmente literal, se levanta, se disculpa por haberla molestado y se va. mata el momento. Por completo. Esa torpeza, esa incapacidad de leer entre líneas, es profundamente antiseductora. Uf, es que es casi doloroso de escuchar. Creo que todos hemos sido un poco Melcourt alguna vez, ¿no? Seguramente. Ese momento en el que te vas a casa y piensas, ah, eso es lo que quería decir. Es la prueba de que estar demasiado metido en tu cabeza es el mayor repelente que hay, sin duda. La seducción exige estar presente, observar al otro, salir de uno mismo. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué significa todo esto? Que la seducción desde esta óptica tiene muy poco que ver con la atracción espontánea y mucho con una orquestación psicológica, Muy calculada. Es el arte de llenar la mente de otra persona con tu presencia, de hacerle sentir que contigo accede a una fantasía. a un mundo más emocionante. Los seductores no ofrecen la realidad, ofrecen un escape de ella. Y aunque los ejemplos del libro son históricos, los principios son... Atemporales. Supongo que en un mundo como el nuestro, saturado de distracciones, de atención fragmentada, la habilidad de ofrecerle a alguien atención total y concentrada es, en sí misma, un poder inmenso. Es quizá la más potente de todas. Saber crear misterio, entender lo que el otro anhela en secreto y reflejárselo como un espejo son habilidades que van mucho más allá del romance. Se aplican a todo. A la política, a las ventas. A cualquier tipo de influencia social. Es un juego de apariencias. Y esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Porque la obra de Green presenta la seducción como este juego de máscaras, de estrategias. Exacto. Lo cual plantea una pregunta muy interesante para nuestro tiempo. A ver, en una cultura que, al menos en teoría, valora cada vez más la autenticidad, la transparencia, ¿es este arte de la ilusión una reliquia del pasado?